Hola de nuevo, estoy feliz y encantada de que estés escuchando este podcast de Ser Fascinante. En realidad, el día de hoy tengo a un súper invitado extraordinario. Yo diría que es una de esas personas que me motivó a que el día de hoy esté abierto este espacio para que te lleves herramientas muy poderosas, ya seas un director en una organización, un líder que quisieras tener un plan B, o quizás eres una persona que estás en el mundo del coaching, de la mentoría, de la asesoría, de la capacitación o del speaker y estás queriendo ver cómo puedes agregar muchísimo más valor con tu presencia, con ser tú mismo. Y la persona que tengo enfrente me encanta porque es esa persona que él dice que orgullosamente es hijo de San Pedro de Poás, que nació aquí en Costa Rica antes de 1980, en el seno de una familia que él describe como una familia sencilla y humilde, pero con muchísimas ganas de salir adelante. Es amante de la familia, del campo, de los gatos y de la vida sencilla. Y además es un trompetista de cimarrona por afición. Ha trabajado desde muy joven recolectando café hasta hoy en día como director financiero y ha logrado salir adelante y permitir que cada etapa laboral de su carrera haya tenido un sentido único que le ha regalado una vida muy interesante y ya lo vas a conocer. Todo esto alimenta uno de sus propósitos de vida y es el de guiar a profesionales jóvenes a desarrollar su máximo potencial en dos áreas, en la parte técnica y en la parte humana. Él actualmente disfruta del proceso constante de construcción personal bajo esos dos ingredientes esenciales que él combina como son la perseverancia y la fe en Dios. Roy Espinosa Segura, ¿cómo estás? Hola Cata, encantado, agradecido y muy emocionado por esta oportunidad, lo que pueda aportar y contar mi experiencia que es muy interesante. Estoy súper feliz de participar de este proceso. Muchas gracias. ¿Quieres potenciar al máximo tu marca personal y atraer abundancia? ¿Mejores relaciones, paz interior y elevar tu nivel de energía? Ponte cómodo y prepárate para sentirte y ser fascinante con Catalina Valencia. Los más felices serán muchas de las personas que nos estarán escuchando el día de hoy que se van a llevar parte de tus experiencias y conocimientos, porque tú dices que tienes una vida antes de How to Fascinate y después de How to Fascinate. Así es, hoy a los 40 y tantos años puedo con certeza conocer y saber que este proceso fue para mí un habilitador importante de una segunda etapa en mi vida personal y en mi vida profesional. Lo lindo de esto fue que llegó sin esperarlo, ¿verdad? Entonces no llegó para nada, llegó nunca forzado, todo lo contrario, llegó como ese barco que en ese momento de algunas angustias personales y profesionales vino y me salvó donde estaba. Y lo más interesante de este proceso es que no es difícil o no fue difícil, era más fácil de lo que yo me podía imaginar, era más fácil de lo que yo estaba considerando, pero no me imaginé que algo tan fácil como se ve pudiera ser tan impactante en mi vida. Así que yo, para decirle antes quién era yo, alguien con el corazón y el alma y la mente llena de buenas intenciones, pero con una torpeza enorme en cómo conectar con las personas, en cómo conectar con los públicos. Y después de How to Fascinate, sigo siendo torpe, pero más controlado, eso sí. Entonces, lo más interesante de esto, y conectándolo un poco con la forma que debemos buscar ser, How to Fascinate me ha permitido estar más presente en lo que digo, en lo que pienso y en lo que hago. Entonces, lo he visto como esa herramienta
que aunque no me acerca a la perfección, sí me ha ayudado a mejorar muchísimo la forma en cómo hago las cosas. Vamos a contarle a la audiencia que se debe estar preguntando en este momento, pero ¿qué es eso de How to Fascinate? Y es que How to Fascinate es un test de personalidad que te ayuda a descubrir cómo es tu comunicación, cuál es la forma en que te comunicas de manera mucho más atractiva y de manera mucho más influyente para poder reconocer que está bien ser vos mismo, que hay una forma en la que te comunicas que eres más efectivo, hay una forma en la que te comunicas que se te da muy bien, pero también hay una forma en la que te podrías estar comunicando en donde estás mostrando tus sombras, en donde no eres tu mejor versión y eso no se te da. Quizás las personas podrían estar diciendo, bueno, pero esto de comunicarse es un gran reto porque absolutamente todos tenemos desafíos de comunicación. Ray, vos que estás en este mundo corporativo, en este mundo durante tantos años que te ha permitido tener este crecimiento y expansión y llegar a estos cargos de liderazgo tan importantes, que además de eso son de las personas que hacen que el dinero se mueva dentro de la organización y quienes quizás tienen mucha influencia en la toma de decisión si nos contratan o no. Cuéntanos un poco para ti qué representa eso de la comunicación y cómo se relaciona con tener colaboradores y personas alrededor que estén motivadas. Yo personalmente creo que todos tenemos nuestros propios talentos y de una u otra forma la vida nos va encaminando a usarlos de la mejor manera. En teoría, como creemos que es conveniente, bajo también la influencia de algunos procesos o algunas personas, incluso algunos ambientes. Sin embargo, no necesariamente tuvimos todos los incentivos correctos para aprender a comunicarnos de manera adecuada. Mi experiencia en el mundo corporativo me dice que aunque seas la persona más brillante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, la comunicación juega un papel fundamental. No quisiera ni siquiera darle un rating particular, de decirte que es el 50 o el 80%, pero sí creo que el mejor técnico se cae por un problema de comunicación, que el mejor científico se cae por un problema de comunicación. Y esa comunicación se vuelve fundamental para... Yo lo veo así. A veces tomamos vitamina C para que caminen otras vitaminas y otros componentes en el organismo. Entonces, este tema de saberse comunicar es para mí esa vitamina C, porque es el camino y la vía que permite que las cosas que estamos haciendo técnica y científicamente puedan ir fluyendo. He visto accidentes laborales, he visto carreras caer, ¿verdad? Simple y sencillamente por una condición específica de no saber generar una comunicación adecuada. Y en ese sentido es como tuve que aprender en algún momento, incluso hasta a la mala, que la comunicación se volvía fundamental para lograr la influencia en una organización. Roy, qué bueno que mencionas el tema de las habilidades técnicas porque el Dale Carnegie Institute menciona que el 85% del éxito financiero de una persona se debe a su capacidad de comunicar, de negociar y de dirigir, y que tan solo el 15% representan sus habilidades tecnológicas. Y estamos en un mundo en donde las personas están queriéndose capacitar continuamente en esas habilidades técnicas, pero que pocas veces se preocupan en su verdadera comunicación. Sin embargo, cuando en los corporativos, por ejemplo, se reciben feedbacks, muchas veces te los entregan desde tu habilidad de comunicarte. Puede que hayas logrado todas las cosas técnicas que se requieran, pero la parte que en realidad nos conecta con las personas, con nuestra comunicación, genera un impacto importante. ¿Y qué te parece si le contamos a la gente entonces cómo fue esa primera vez que vos y yo conectamos y por qué nos conocimos? Justamente nos conocimos porque, le digo, estaba en mi época de la torpeza en forma de comunicar. Recibí un feedback bastante difícil de digerir en su momento, que ahí te conecto con otra cosa. No solo el feedback fue difícil, sino lo recibí de manera incorrecta. Entonces también eso me formó a poder ofrecer feedback correcto a otras personas. Pero bueno, dichosamente pasó así para que eso fuera como, ¿verdad? Ese remesón que necesitaba de pensar que algo tenía que buscar. Me sentía que me ahogaba de lo que estaba pasando
Y un poco en mi arquetipo de personalidad soy de solucionar, soy de conseguir resultados rápidos o efectivos. Y entonces quería resolver de hoy para mañana. Por esas cosas de andar buscando y generar algún grado de investigación, llegué a Oz, ¿verdad? Y con esta herramienta, How to Fascinate, pude concluir que en realidad estaba yendo por donde no tenía que ir. ¿Verdad? Quería fascinar de una manera que no era la correcta. Y le puedo decir básicamente que después de que empecé a probar, una vez que hice el test, una vez que vos me guiaste en el cómo hacerlo, cómo proyectarlo, cómo manifestarlo, cómo utilizarlo, porque hay que entrenarse, y eso sí quiero dejarlo claro. O sea, esto no es una pastilla que te tomas y te quita un dolor, es una pastilla que se toma y va paulatinamente dando algún resultado en la medida en que tu perseverancia lo vaya permitiendo y en la medida que tu intención lo vaya permitiendo. Entonces, al principio fue interesante porque yo mismo me enredaba en los mecates, ¿verdad? Pero dije, no, voy a tener constancia, voy a ir tratando, y fui cambiando un poco en eso. Incluso de un corte mucho más orientado, digamos, al orden, a la planificación. Empecé hasta a planificar las reuniones. Este es mi público, este fulano es complicado, sutanito no es tan complicado. Entonces programaba lo que ahí se iba a tratar y yo mismo repasaba mi arquetipo de personalidad para saber dónde yo podía ser más efectivo durante ese foro. Los resultados para mí han sido súper tangibles, súper tangibles. Y tangibles en 2 vías. Uno, cuando lo he aplicado me ha funcionado para poder influir, me ha funcionado para poder conseguir resultados, pero sobre todo me ha permitido una libertad emocional que no se la puedo describir a nadie. O sea, creo que soy yo el único que la vive, la siente y la toca todos los días, porque ahora voy más libre a los foros, porque hoy abordo a las personas con muchísimo más libertad, porque también en esa libertad escojo cómo ser, escojo cómo sentirme y escojo cómo actuar. Y en ese sentido, yo me siento realmente complacido porque esa libertad creo que paralelamente me ha permitido ser más efectivo. Más efectivo y hasta más auténtico. Cuando las personas somos más auténticos y conectamos con quienes verdaderamente somos, mostramos nuestra mejor versión. Y la audiencia se debe estar preguntando, ¿pero qué es eso de arquetipo? Porque no todo el mundo comprende esto. Bueno, les voy a contar un poco que lo que presenta esta metodología es que tenemos diferentes formas de comunicarnos y que no todos somos iguales, que hay personas que hablan el lenguaje de la innovación, otros el de la pasión, otros el del poder, otros del prestigio, otros de la confianza, otros de la mística y otros de la alerta. Al final de cuentas, la metodología revela cuáles son los 2 lenguajes con los que eres más atractivo e influyente y sobre eso te revela tu arquetipo de personalidad. El arquetipo de Roy es una combinación entre el lenguaje de la mística, que es el lenguaje de la escucha, y el lenguaje de la confianza, que es un lenguaje de la estabilidad, de la organización, de todo poderlo mantener bajo un orden, una estructura y una familiaridad. Y eso te daba grandísimos resultados, Roy, el tener ese arquetipo de personalidad que te permitía comunicarte cuando estabas en tu mejor versión en ese espacio, era muy poderoso y ya te traía resultados buenísimos, porque yo recuerdo que cuando llegamos habías tenido un gran éxito y una de las cosas que más te frustró en ese momento es que en lugar de que te fortalecieran en tu feedback, en esos éxitos que habías tenido de los grandes resultados, pues la parte de la comunicación de decirte que tenías una comunicación poco asertiva y ni siquiera darte ejemplos en ese momento, era para ti como una amenaza. Voy a tomarme el permiso de contarle un caso para decir por dónde no es. En algún momento recibí el siguiente feedback. Mira, es que vos sos muy retraído, sos muy introvertido. Y entonces en ese deseo de solucionar rápidamente, salí a intentar ser el alma de la fiesta. Pero yo no soy ese, no lo soy ni en mi vida personal, ni en mi familia, ni con mis amigos, ni con nadie. Entonces empecé a intentar ser el alma de la fiesta y un año después recibí el siguiente feedback. Es que vos te proyectás muy hipócrita, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, entonces ¿cómo es? O que no participaba y ahora es que cuando me participo me parezco hipócrita. Claro, porque ese no era yo.
ese no era yo. Y ese fue uno de los temas importantes de descubrimiento que yo tuve en este proceso. Entonces, sí me gusta dar ese ejemplo porque a veces los feedback pueden ser muy engañosos y nos presionan a ser quienes nosotros no somos, ¿verdad? Y ese es un error. Sí, sí me gusta dejarlo claro porque creo que es lo primero que uno tiene que evitarse y que mi experiencia le sirva a otras personas. Ahora, sobre mi arquetipo que me preguntabas, vieras qué confortable me siento con él, ¿verdad? Cuando lo descubrimos juntos, Ajá. lo primero que dije es, sí, se parece a mí, ¿verdad? Ese soy yo, ese de verdad. Y entonces dejé de frustrarme por ser quien yo era, ¿verdad? Y empecé a darle muchísimo más oportunidad a que eso fluyera de manera contraria. Paralelamente a no frustrarme por no ser la persona mística, por ejemplo, que de místico no tengo mucho, ¿verdad? No tengo tanto de innovador. Y entonces dejé de frustrarme por eso. Y me permitió entonces, sí, con esta misma metodología, identificar personas a mi alrededor que sí tengan lo que yo no tengo. Ejemplo, el tema de innovación. Entonces, particularmente en el diseño de equipos, me he logrado rodear de personas que me complementen, digamos, esa característica que no es tan común en mí. A mí una de las cosas que me encantó, Roy, es que tú te convertiste como en esa hoja de ruta que me fue permitiendo descubrir como por dónde era. Porque cuando tú llegas a esa primera sesión en donde nos encontramos, venías a trabajar conmigo otra herramienta de las que utilizo que se llama Tu palabra es tu poder. Yo te saqué otra herramienta poderosa que utilizo que se llama Points of View. Hicimos una combinación de Tu palabra es tu poder, de Points of View, y yo había comenzado a explorar un poco sobre esta metodología, pero pues aún ni siquiera me había certificado. Y te hice un ejercicio para que descubrieras un arquetipo de personalidad. Me acuerdo estando sentados ahí donde me dices, uy, qué interesante esto, yo quiero conocer un poco más, y te digo, hay un test que tiene un costo, no sé si estás dispuesto a asumirlo. Y me dijiste, claro, de una vez, enfrente mío, compras el test, lo haces y sale el resultado. Y después de que sale el resultado, recuerdo que esa sesión fue una de las sesiones transformadoras y de gran impacto que te hicieron tomar un momento de ajá en ese momento tan valioso que yo quiero que se lo cuentes a la audiencia. Le voy a contar en qué terminó. Terminó en que me diste un té de manzanilla para que me recuperara el momento emocional tan fuerte. Ese té de manzanilla no lo voy a olvidar nunca. Y se lo agradezco al día de hoy. Efectivamente nos conocimos por otra situación y todo detonó en lo siguiente. Cuando yo te hice una pregunta y usted me hizo la contrapregunta de una manera y yo, Cata, ¿cómo hago para poder preguntar con esa habilidad, de esa manera? Entonces me dijo, no es la pregunta. Es en realidad quién soy yo, qué es lo que hago, y eso naturalmente es lo que me lleva a hacer la pregunta. La pregunta es simplemente un resultado de qué tengo y qué hago. Y fue cuando me mostraste la herramienta How to Fascinate. Mira, ese día yo creo que me detonó, además de la emoción que me dio por múltiples cosas, creo que ahí fue el primer detonante de la libertad emocional. Descubrir que yo no estaba tan equivocado como era, que lo que escuchaba de feedback desde afuera eran solamente percepciones que no iban a modificar mi personalidad y que no debían modificar mi personalidad. Y eso sí lo veo claro. No debían dejar modificar mi personalidad y yo estaba permitiendo que otros transgredieran los límites de lo que yo realmente era. Y en tercer lugar, me dijo, no te compliques, por aquí no es, no te desgastes más yendo por este lado, ¿verdad? Hay otras maneras de hacer ese lado en el que no sos tan fuerte. Entonces, creo que eso, lo que me dio fue esta libertad emocional, ese autodescubrimiento de que la vida tiene que ser más sencilla y yo estaba haciéndola demasiado complicada con el fin de conseguir comunicaciones efectivas, cuando era todo lo contrario. Lo que tenía que ser era un modelo más sencillo y How to Fascinate me la puso sumamente fácil. Te la puso fácil, decidiste renunciar, irte de año sabático, o sea, comenzar a vivir y ser quien verdaderamente eres y conectarte con tu propósito. Contanos un poquitito de cómo fue eso. Eso es muy interesante porque yo llevaba ya 7 años por ahí de estar, como decimos popularmente, pateando la bola hacia adelante. Yo había tomado la decisión en algún momento de dar un espacio sabático en mi vida para cumplir 3 propósitos.
el más bonito, que era descansar un poquito del mundo corporativo y retomar un poquito las fuerzas. Segundo, desde niño quise conocer África, desde niño quise ir al Parque Nacional Serengeti. Y tercero, siempre había albergado mi corazón la idea de hacer un voluntariado en África también. Entonces, combinar todo junto y lo pude hacer. ¿Por qué pateaba la bola para adelante? Justamente porque estaba escuchando demasiado ruido a mi alrededor y no había tomado lo que me decía How to Fascinate, la oportunidad de escucharme a mí mismo, de decidir lo que yo quería hacer, de confiar en mi personalidad, en mi modelo personal. Entonces tomé la decisión. Difícil, bueno, no lo voy a mentir, es difícil pensar en dejar el status quo, eso es difícil, pero digamos, la decisión fue más fácil. Y entonces me fui a Tanzania a trabajar con una organización humanitaria, son un grupo de señoras que tienen una fundación, ellas agrupan damas en el norte de Arusha que lamentablemente o sufren HIV, ese es uno de los problemas, sufren pobrezas extremas, o tercero, sufren extrema violencia intrafamiliar. Las tres cosas en general, incluso abandono y otros casos menores de otras cosas más. Esa fundación trata no solo de ayudarles económicamente, sino también les enseña oficios y les ayuda a desarrollar microempresas. Ejemplo, señoras que tienen 10 gallinitas, entonces venden los huevos y ese tipo de cosas. Entonces yo fui allá a colaborar con ellos. Y vieras qué lindo lo que me pasó inicialmente. Porque yo iba con la carga, usted es así, es que usted se proyecta así, es que usted dice tal cosa, es que usted es incorrecto, es que usted no es políticamente correcto, es que usted no es hábil en comunicarse, es que usted no conecta con... Todo ese ruido terrible que venía recibiendo por un buen rato, ahí lo llevaba. Cuando yo llego y abordo a esta gente y después de unas semanas de estar con ellos, cuando yo recibía abrazos, cuando yo recibía calor humano, cuando yo recibía cariño, y el día que me tuve que despedir de ellas, recuerdo todos esos abrazos como si fueran ayer, ¿verdad? Yo dije, algo pasa porque esto no conecta con lo que venía escuchando para atrás. Entonces, quizá el problema no soy yo, ¿verdad? Eso es lo que dije, quizá el problema no soy yo. Y fue curioso porque volví nuevamente a sacar mi file de How to Fascinate para entender un poco por dónde andaba el asunto. Y sí, efectivamente, claro, el que no era yo era anteriormente. ¿Por qué? Porque andaba persiguiendo un ideal de otras personas, de otra organización, de otro mundo. Y cuando pude llegar a África y ser la persona que yo realmente quería ser, con toda la libertad, porque no tenía nada que me amarrara, no tenía ningún compromiso político ni organizacional con nadie ahí, disfruté enormemente de ser quien yo era y vi el resultado convertido en realidad a través de los múltiples abrazos, del cariño, que hoy, 3 años después, aquí continúa, recibo comúnmente mensajitos y audios y demás desde allá, cosa que aprecio muchísimo. Entonces, el año sabático también, no lo voy a negar, además de que me ayuda a descansar y conocer un poquito el mundo y demás, pues también me permitió un encuentro cercano y personal para redefinir quién era, para definir qué quería, para definir qué fuera. Y sin duda alguna tengo que decirle, uno de los tantos ingredientes de esa receta estuvo con How to Fascinate, pero también con tus palabras, tu poder. ¡Ay, qué belleza! Porque para mí es uno de las herramientas que ha tocado mi alma, que me ha permitido entender que no podemos rendirnos en nuestras comunicaciones y que combinada con cada una de las herramientas que vamos entregando para poderlas poner al servicio de la gente que decide acercarse y confiar en nosotros, pues es un gran tesoro. Creo que hay un componente de energía que nos hace únicos porque no podemos servirles a todo el mundo, pero cuando llega esa persona que decide confiar en nosotros, nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos y ponerles todas las herramientas que necesiten para que realmente puedan vivir una transformación y que en el momento que se encuentren con nosotros sea un espacio que al menos les traiga paz mental, pero que sea quizás un punto de partida para que su vida tome un rumbo de allí en adelante. Yo no solamente estoy segura de que tomó un rumbo en tu vida de ahí en adelante, sino la mía también, porque recuerdo que estaba en Guatemala dando una capacitación y me sonó el teléfono y estabas vos del otro lado de la línea, súper emocionada diciéndome, le apliqué el test a todo el equipo, Cata, y usted no se imagina el resultado, ahora entiendo cómo voy a poder
delegar, a quién le voy a poder delegar y ya sé cómo voy a poder renunciar a la organización y a lo que estoy viviendo en este momento porque voy a tener alguien a quien de manera responsable, eres una persona de confianza, no me vas a dejar tu puesto botado. Eso hizo una serie de alertas, alertas no, una serie de ideas de imaginarme lo que hasta ese momento no me había imaginado. Íbamos co-creando y co-construyendo con nuestros clientes las herramientas que les sirven a ellos y que nosotros podemos abrazar para ponerlos al servicio de los demás. Me voy a permitir sacar mi lado más crítico, habiendo estado del lado corporativo. Asumamos el siguiente escenario que pasa todos los días. Estoy seguro que quienes escuchen y vos y todos hemos vivido algún momento ese espacio. Hay un equipo que parece que se conocieron el día anterior. Nadie se habla, nadie se entiende, nadie se acompaña, nadie se ayuda y lo peor de todo el mundo se ataca, ¿verdad? Y la típica o el típico comportamiento de un equipo así. Cada quien juega su partido, todos se echan la culpa, pero nadie es responsable de nada. Es decir, lo que llamamos el accountability suele ser muy escaso en esos equipos. Esos equipos también suceden porque en todas las organizaciones con alguna frecuencia vienen esos huracanes de reingeniería, de cambio, de modelo de negocio, etcétera, etcétera. Y en esos cambios usualmente no tenemos la oportunidad de escoger la gente con la que queremos trabajar. Entonces, desde un grupo X te dicen, mire, a partir de mañana te va a reportar fulano, sutano, mengano y el otro. Y haga ver lo que usted tiene que hacer. Ese fue mi caso. ¿Verdad? Me llegaron 5 reportes que no los conocía de para mañana y lo peor de todo es que entre ellos, que medio se conocían, habían una cierta cantidad pues, de resquemores y resentimientos y demás. Cuando pasó como un mes y yo decía, no encontraba por dónde entrar a ese equipo, donde sentía que en mi equipo tenía mi propio enemigo, donde sentía que mi propio equipo más bien me hacía la tarea más difícil, era como ir alando una piedra amarrada al tobillo. Usé esta herramienta y dije, bueno, vamos, todo o nada, vamos a ver qué. Con un poquito de resistencia la gente lo hizo, pero yo sabía, porque yo ya lo he hecho, que conforme iban corriendo, la curiosidad los iba a envolver, ¿verdad? Bien dicen que la curiosidad mata al gato, y eso es ciertísimo. Entonces, una vez que lo hicieron, recuerdo, saqué ese viernes que tú mencionas, me los llevé a un lugar afuera, una cafetería, reservamos un espacio, algo lejos del corporativo para que no hubiese todo ese ruido, y le permití a cada uno que contara qué le resultó. Y yo armé una matriz donde podíamos ver a fulano, al uno, al otro, y más o menos en qué nos parecían. Y recuerdo cuando empezaron a hacer, dice, ay, mira, vos te pareces tanto a mí en eso. Ellos mismos no lo habían descubierto. Entonces, lejos de generar lejos de que enmarcara a las personas en algo específico, lo que más sucedió fue que la gente encontró coincidencias, ¿verdad? Y ellos solitos descubrieron que era más lo que los acercaba que lo que los alejaba. Entonces fue fascinante, pero fascinante ver cómo unos días después yo empezaba a ver a la gente que no solía hablarse, pudiéndose hablar porque encontraron con qué conectar unos con otros. Así que yo sí puedo decir que tomar este trabajo, tomar a How to Fascinate y aplicarlo en los equipos funciona. ¿Y por qué le digo lo crítico? Porque cuando uno tiene un problema de un equipo desarmado, difícil, en fase de forming todavía, ¿verdad? Ni siquiera han llegado al storming, en forming, y vos pedís apoyo a los equipos de talento humano, reclutamiento o de capacitación, etcétera, etcétera. Claro, un taller de servicio al cliente no es que sea malo, es muy bueno, pero no corrige la situación que están en el origen, que somos las personas, ¿sí? Entonces vamos un viernes al hotel más bonito, nos dan rico café, buena repostería, excelente almuerzo y salimos, como decimos acá en Costa Rica, inyectadísimos con todo lo que vivimos. Pero el lunes nadie se acuerda de nada. Sin embargo, How to Fascinate, ¿por qué perdura? Porque toca la esencia de las personas. Es ahí donde está la clave. No es un entrenamiento, es una herramienta para la vida. Y entonces la persona lo tiene. Que si no lo quiere aplicar, lo puede decidir aplicar mañana. Y si no lo hace mañana, lo va a hacer pasado mañana. Pero de que lo hace, lo hace. Y de ese equipo que te estoy mencionando, Cata, el equipo, yo me retiré de la compañía, quedó y pude dejar hasta mi sucesor listo en ese mismo equipo
que sin duda alguna creo que el tema How to Fascinate funcionó, porque hasta hace unos días que nos reunimos, algunos de esos ahí para tomarnos un café, todavía recordaron ese evento del How to Fascinate. Y es que es súper interesante porque yo ahí ni siquiera sabía que me podía certificar, pero mira lo que ha avanzado tanto que terminó resultando en que me convertí la trainer para el mercado de habla hispana y que mi misión se convirtiera en ayudar a que 1 millón de personas en el mercado de habla hispana se convirtieran en personas fascinantes. Y Roy, yo sé que esto no lo puedo hacer sola, que dentro de mis arquetipos, que mi arquetipo de personalidad es la combinación de la pasión y la innovación. Soy esa persona que enciende la chispa, esa catalizadora que hace que la gente se contagie de la energía, que hace que las personas despierten ante esto, pero no tengo yo todos los dones y talentos para que esa misión de 1 millón de personas en el mercado de habla hispana suceda solamente por mis medios. Yo, a través de How to Fascinate, entendí el poder de delegar, el poder de colaborar, el poder de contribuir, entender que hay cosas en las que soy buenísima y hay cosas que no se me dan tan bien, pero también cómo desde ese espacio cada uno de nosotros podemos sumarnos a ese espacio. Yo, sinceramente, sigo diciendo, ¿cómo fue que terminé allí? Y gran parte fue porque, primero, Carla Blanco me presenta la metodología. Segundo, vos llegas a mi vida y me vas mostrando la hoja de ruta. Pero tercero, hoy lo llevo dentro de las corporaciones para crear cultura organizacional. Y fue al principio andar como con una venda en los ojos, en donde yo no sabía como por dónde, dando como palos de ciego, y darme cuenta de que el camino lo vas construyendo y co-creando con tus clientes, que el camino lo vamos viviendo en la medida de que nos damos permiso de ser auténticos y que nos quitamos el ego de creer que solo nosotros podemos hacer todo solitos. Eso nos aumenta un grado de seguridad increíble. Y tú me hablas mucho acerca del tema de la seguridad, de cómo no solamente esta herramienta te ha dado seguridad para comunicarte de mejor manera, sino también seguridad en otros ámbitos de tu vida en donde también lo aplicas. ¿En qué otros espacios lo estás aplicando? ¿Cómo le puedo decir? Yo te lo dije un día, How to Fascinate es como perder la inocencia, nunca regresas más atrás, es imposible que puedas volver allá, porque lo que aprendes, lo que vives, te queda con vos. Vos puedes decidir usarlo o no usarlo, pero está ahí, siempre va a estar presente. Entonces, como seres integrales, esto no solo es aplicable a la parte laboral, esto pasa todos los días en cualquier situación que uno se vaya a enfrentar. Mira, ¿quiénes de nosotros no hemos sufrido el problema de ir, por ejemplo, a una clínica y que nos digan, tiene que esperar 2 horas, ¿verdad? O puedes ir a una institución bancaria y decir, mira, sí, ya trajiste los 250 documentos que te pedimos, pero te faltó y uno siente que se enciende en todo lo que uno se puede imaginar. How to Fascinate es eso, o sea, también cómo negociar, cómo entender, cómo poder conectar con aquella persona. Pero particularmente a mí, tengo que decírselo, particularmente a mí, me ayudó, bien lo dijiste la palabra, a mí me ayudó a bajar un poquito el ego, en el sentido de que me enseñó que yo no era siempre que tenía la razón en todo, ni que yo todo lo sabía. Efectivamente, hay personas que saben más que yo, pero que cuando yo combino mi parte de confianza, mi parte del búho sabio, con alguien que sí es de ese otro arquetipo, mira, hacemos una bomba grandísima. Entonces, tengo que decirlo con esta transparencia, me rompe la tentación de sentirme celoso por las habilidades que tiene mi compañero. ¿Por qué? Porque ahora yo lo que veo es la oportunidad de engrandecer juntos algo a través de sus habilidades con mis habilidades, ¿verdad? Entonces, ya no me pone celoso ver que yo no estoy logrando algo, sino más bien es cómo con mi arquetipo, con mi personalidad, con mis habilidades, me conecto a aquello para contribuir en algo grande. Y lo otro que me ha dado enormemente es volverme un poquito más empático, ¿verdad? A veces cuando enfrentamos a personas con grados de pasión, por ejemplo, muy altas, no todo el mundo sabe administrar la pasión.
¿verdad? Y entonces la misma pasión los atropella y hacen que hablen rápido y duro, te atropellen, no te dejen hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya yo lo veo como algo, digo, es que su arquetipo está ahí y tal vez todavía no ha logrado modular las oportunidades y las características que tiene, pero entonces me permite más entender y me ha bajado de 3 cosas fundamentales que dicen de las relaciones humanas, ¿verdad? Trate de no criticar, trate de no quejarse, y eso me ha ayudado enormemente, ¿verdad? De no criticar y de no quejarme lo que veo, sino es más bien desde mi personalidad, desde mis características ya conocidas por el proceso, cómo puedo conectar con aquello o con aquellos. Sí, y sabes que hay algo bien valioso de entender, que esta información, un reporte de 14 páginas, súper sencillo y súper práctico, puedes profundizarlo tanto como tú lo quieras profundizar. Quizás algunas personas que nos están escuchando están diciendo, a ver, ¿dónde lo hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero la invitación es a darte el espacio para que descubras que esto puede ser un antes y un después en tu vida, y que quizás lo que necesitas es una guía para entender el paso a paso y llevarlo en todos los ámbitos de tu vida, para que le ayudes a las personas que están a tu alrededor a reconocer su valor personal, para que le ayudes tú como líder a reconocer que tú tienes fortalezas que te hacen únicos, y que esas personas, como dice Roy, tienen un talento que hace que crezcamos más grandes, que nos fortalezcamos, y que dentro de las organizaciones que hoy en día se requiere tener mayor bienestar, se convierte en una herramienta poderosa. ¿Cómo ves tú que esto se puede aplicar como cultura organizacional, y cómo podría un consultor, un coach o un director hacer que eso se viva como cultura, y que vos, que sos financiero, nos des estos tips poderosos para que a la hora de venderlo dentro de las organizaciones lo quieran comprar? Bueno, les puedo ofrecer un consejo gratis. De verdad, Cata, no lo voy a cobrar, pero lo voy a decir desde adentro. Todavía las organizaciones creo que no hemos entendido que el mundo cambió enormemente en los últimos 5 años. Pero una cosa que uno no lo puede dimensionar. ¿En qué ha cambiado? En que ya las metodologías del pasado ya no funcionan. Este mundo ya no lo están dominando ni la generación X, ni la Y, ni los baby boomers. Hay un grupo de muchachos que los llaman millennials, que yo creo que son los que ya ahora están me parece que entre los 20 y tantos y 30 y tantos años, que son realmente la masa económica que está moviendo las organizaciones. Entonces, ellos tienen una manera de pensar muy distinta. No los convences con entrenamiento, ni perdas el tiempo. Eso no los convence. Es más, lo sienten como una carga que les quita tiempo. Este tipo de personas, por lo menos desde mi experiencia como gerente y habiendo gerenciado personas de este grupo, están muy enfocadas en el ser, en el crecer, en el vivir. Y esta herramienta es algo que vos le das como un regalo a esa persona para sí mismo, pero que paralelamente te detona en cosas positivas dentro de la organización. Entonces, el tip gratis que les digo es, hay que convencer a las personas de las empresas de talento humano, los gerentes, directores, ejecutivos, de que la metodología de conseguir resultados hoy es distinto, ¿verdad? La mayoría de empresas más formales usan el modelo de 70-20-10, ¿verdad? 70 basado en experiencias, 20 bajo coaching y 10 bajo entrenamiento. Y este tipo de procesos como How to Fascinate, por lo menos para mí, caen dentro del 70 porque te obliga a tener un tema de experiencia y no necesariamente, como dije anteriormente, 8 horas con un tipo que habla súper lindo y que nos da emoción, pero dura 24 horas la emoción. Entonces, ese es el primer tip. Hay que explicar claramente cómo conectan las nuevas generaciones con este tipo de cosas y cómo eso va a impactar en el resultado de una organización. Segundo, el Internet de las cosas nos va ganando más rápido de lo que algunos estamos viendo, ¿verdad? Entonces, realmente el Internet de las cosas, aunque hace tareas, el tema de los talentos sigue siendo un ingrediente importante entre las organizaciones y ocupamos personas más conectadas, más empáticas,
más capaces de leer al colega, al compañero, al jefe, al cliente, etcétera, etcétera. Y este tipo de herramientas creo que estimulan muchísimo esa otra parte, ¿verdad? Lo técnico deja de ser tan importante, cada vez lo técnico es menos importante, pero lo personal y lo humano creo que toma cada día más importancia. Y esta herramienta conecta sin duda alguna con la parte humana. Y lo otro, mira, para no mencionar nombres, creo que las compañías más grandes pagan algunos test de clima organizacional que valen cientos de miles de dólares anualmente. Y está muy bien, o sea, es una manera de medirse y estamos claros, es una meta. Pero yo personalmente, discúlpeme que la califique, yo la califico como anticuada, ¿verdad? Porque vos las culturas organizacionales no las exigís, ni tampoco las presionás por una calificación X, ¿verdad? Que si no está esta calificación, no tenés tu bonificación, por ejemplo. Entonces, disimulo, sonrío todos los días, aunque por dentro me esté quemando, con tal de que ese proceso llegue a esa calificación de 9, 5 o 10. Yo creo que me parece que si invertimos en las personas en programas como estos, los resultados no solo van a ser más consistentes, sino más perdurables en la organización. Y que inexorablemente la cultura organizacional va a ser muy positiva en la medida en que vos articules desde el origen, que son las personas, ese proceso de desarrollo y de crecimiento personal. Roy, sin embargo, hay una cosa y vos que sos financiero, el tema del cualitativo y el cuantitativo es algo que cuesta mucho medir dentro de la organización y a veces la parte humana cuesta mucho medirla. ¿Vos qué consejos le darías a una persona que está preparando una propuesta a la hora de presentarla para que una persona desde el área de finanzas diga, sí, invirtamos ahí, se la compro? ¿Qué cosas deberías tener a nivel de medidores, de KPIs? Mira, sobre todo en organizaciones que tienen la posibilidad de tener KPIs, como ejemplo centros de servicio compartido, que ahora hay muchísimos, sobre todo en América, en habla hispana hay bastantes, que ellos tienen temas de productividad, temas de satisfacción, temas de cumplimiento de horario, porque se requiere y otro tipo de cosas. A mí me parece que tus herramientas podrían, sin duda alguna, modificar las conductas agresivas o conductas pasivas de las personas y que no detonan esa posibilidad. Las oficinas de servicios compartidos en sí mismos son como muy cajoneras, ¿verdad? Tienen ya una receta y sígala al pie de la letra y no se salga de ahí. Pero yo creo que eso lamentablemente mortifica la capacidad de innovación, la capacidad de pasión y la capacidad de creatividad. Eso no significa que aunque tengas una receta no puedes ser creativo, ¿verdad? Al final un cóctel todos los bartenders lo hacen igual, pero la creatividad está en cómo mueven la botella, cómo tiran la copa, etcétera, etcétera, y eso hace el producto más vendible, ¿sí? Aunque sea el mismo cóctel. Entonces creo que en este tipo de herramientas, donde las personas pueden encontrar qué es lo mejor que hacen, ellos solitos pueden encontrar espacios donde usar su confianza, donde usar su mística, donde usar su innovación, en medio de sistemas muy rígidos, pueden traer un valor agregado a ello. Sí, fíjate, por ejemplo, que hemos trabajado con algunos centros de servicios. De hecho, hay algunos con los que llevamos 3 años trabajando. Y una de las cosas que más me ha gustado, Roy, es que la gente ha comenzado a descubrir su valor. Ha visto como, por ejemplo, se ha bajado la deserción de personal, que a veces es uno de los grandes desafíos y que eso impacta directamente en los números. Roy, ¿cuánto cuesta que una persona se vaya de una organización? Muchísimo. Hay diferentes números, algunos hablan de un equivalente a 3 salarios mensuales, por ejemplo, que es el costo de reposición, el headhunting, el tema de capacitación, hasta a veces hasta volver a comprar otro set de uniformes y este tipo de cosas, pudiera ser hasta 3 salarios dependiendo de la posición. Pero el daño no está realmente en lo que tenemos que pagar por traer o no traer, es el tema de las curvas de aprendizaje, no son sanas, porque se va a un conocimiento, se va a algo que se invirtió y entonces no regresa y te empieza a generar inestabilidad. Aunque la vida nada es estable, pero uno tiene que procurar en las organizaciones que tengamos la mayor cantidad de estabilidad posible. El costo de reposición de las posiciones es altísimo, es muy alto, pero es más alto también dejarse a las personas incorrectas. Esa es más cara.
Y también este tipo de herramientas nos demuestran quién no es la persona correcta, o la persona se demuestra que no está en el lugar correcto. Entonces, en ambas vías, no solo en el tema de retener a los que hay que retener, sino también de no retener a los que no ocupamos retener. Roy, ha sido tan espectacular conectar contigo. Siempre podría durar horas y horas y horas hablando, aprendiendo, co-construyendo. Gracias por ser parte de este millón de fascinantes en español. Gracias por todo lo que nos regalas, nos compartes, cómo has ayudado a impactar la vida de muchas personas que no te lo imaginas. Fuiste una primera persona que me mostró el camino de por dónde iba a través de las conversaciones que hemos tenido. He recorrido el camino de convertirme en asesora certificada de la metodología, después de convertirme en la única trainer en español de la metodología, liderar a varias personas que ya se certificaron para subirlas a este sueño que a veces digo, será un sueño quijotesco el querer llevarlo hacia adelante, pero cuando volteo a ver a mi alrededor y miro a personas como vos que están a mi lado, las personas que se han certificado, las personas que viven la metodología, las personas que la semana pasada recibí un mensaje de una capacitación que di hace un año en un evento abierto al público y me dice una chica, por fin conseguí ese ascenso, esa metodología la he seguido aplicando y no la dejo de aplicar, gracias Cata. Una persona que estuvo en un evento abierto al público que ni siquiera tuvo un one-to-one conmigo. Y creo que no hay nada tan valioso como poder impactar la vida de las personas con herramientas prácticas probadas, que además de eso están actualizadas y que es el momento. Mi Roy querido, como todos los invitados que tenemos en este maravilloso podcast, me encantaría que nos hagas al despedirte un cierre de lo que te llevas de este programa, contándonos qué herramientas poderosas tienen que tener en cuenta todas estas personas que nos escuchan. Bueno, yo claramente se me sale cuánto esta herramienta ha impactado en mi vida, y le digo, ya no es una herramienta, ya realmente es un estilo de vida. Así lo va tomando uno. Creo que quienes tomen este proceso para sí mismos se van a sorprender de lo que van a encontrar. Y van a darse cuenta que se conocían muy poco. Eso es sorprendente, conocerse muy poco, pero realmente pasa. Segundo, lo hablé al principio, la libertad emocional que se gana es increíble, el saber que ese soy yo, que lo puedo hacer así, que lo puedo hacer así, y esto no soy, y no me voy a mortificar más por eso que no soy. Tercero, te ayuda a modular, ¿verdad? También una buena característica usada en exceso es un problema, entonces te ayuda también a modular lo que haces muy bien y también cómo hablar un poquito también de lo que no haces tan bien. Y pensaría que quienes se certifiquen para vender sus servicios y demás, van a encontrar un espacio importantísimo para conectar mejor con sus clientes. Y me voy a permitir darle un ejemplo, porque vieras que me dio un poco de dolor. Recientemente fui donde una persona profesional a recibir un servicio, llegó tarde porque había mucho tráfico, y entonces iniciando me dice, discúlpame, si me ves con cara de loca, es porque yo siempre ando de mal humor. Y yo decía, qué lástima, tantos talentos y no sabe venderse. Y no es que sepa venderse, tiene tantos talentos y ve solo lo negativo de sí mismo y no está diciendo todo lo contrario. Yo creo que tal vez si hubiera llevado a autofacilidad me hubiera dicho, gracias por esperarme, aprecio enormemente tu buena voluntad y tu confianza y te la voy a devolver porque yo también quiero apreciarla, y entonces vamos a tener una muy buena sesión aunque comencemos 5 minutos tarde. Eso hubiera sido maravilloso, pero me vendió la otra parte. Entonces digo yo, qué lástima, porque ella no sabe lo que yo sí sé. ¿Sí? Tu palabra es tu poder. Exacto. Entonces, quienes tomen esto para complementar los servicios que ofrezcan como coaches, como directores, como no sé, cualquier profesión, creo que van a encontrar una herramienta de no caer en el sincericidio, 1, y 2, en cómo potenciar la conexión con esos clientes. Y quienes usen esta herramienta también para certificar a otros y a otros y a otros y a otros, yo creo que tiene un potencial
el objetivo que tenemos en realidad es humano, ¿verdad? Porque usted decía que es quijotesco, yo no lo creo. Venimos al mundo a vivir y a dejarle algo a los demás, pero sí creo que también desde el punto de vista de negocio, a mí me parece algo positivo, creo que es atractivo, porque cada día más las organizaciones y las personas nos daremos cuenta que este tipo de información es necesaria que exista en nuestra vida. Y le voy a dar un ejemplo. Y claro, para que lo pueda comprobar cualquiera de los que nos escuchen. Entren a YouTube y vean cuántas vistas tienen los videos de autoayuda. Muchísimas. Entonces la gente está necesitando autoayuda. Así que creo que esta herramienta es parte de lo que la gente anda buscando y que hay un mercado grandísimo porque muy poco lo conocemos hasta hoy. Roy, muchísimas gracias como siempre. Disfruto inmensamente el conversar, conectar y compartir contigo. Cada vez que hablamos se me abre un poco más la mente y me siento súper orgullosa. Gracias porque hoy en día estamos llevando cultura de organización dentro de las organizaciones, dentro de estas empresas. Hay personas que están asumiendo certificarse y llevarlo hacia abajo, están impactando la vida de miles de colaboradores, y esa misión de vida que tú tienes de impactar a la gente no solamente se está cumpliendo a través de lo que tú haces, sino también a través de cómo de alguna manera me ayudaste a crecer a mí, abriéndome los ojos cuando llegaste a pedirme que fuera tu coach en un momento de la vida, pero mi crecimiento ha sido tan expansivo y tan grande porque hemos estado en comunicación desde ese tiempo, y cada vez que tienes algún insight, me llamas, levantas el teléfono y me dices, Cata, vea lo que aprendí, vea lo que viví, vea lo que hago. Así que quiero invitar a todas aquellas personas que, ya sea que estés en el mundo corporativo y que quieras tener un plan B, que co-construyas con la gente que tiene a tu alrededor. Comparte tus ideas porque te va a ayudar a crecer. Si ya estás como coach, como mentor, como conferencista, como speaker, recuerda siempre darte la oportunidad de no ir y presentar tus ideas solamente. Las ideas son ideas y son muy bonitas, pero si las construyes con otro, crecen y se fortalecen. Roy, infinitas gracias. Te quiero con el corazón y te invito a un próximo podcast más adelante porque estoy segura de que la audiencia, como siempre, te va a amar. Gracias, Cata. Dios te bendiga. Un besote. Hasta luego. Entérate de los programas presenciales, online o vivenciales en catalinaenlinea.com y deja que Catalina te cargue de energía con su entusiasmo fascinante.